Muchísimas bendiciones para todos, que el Señor les continúe bendiciendo con la gracia y el favor de Dios. Hoy estamos en una nueva entrega, en un nuevo encuentro con Dios mismo y con su palabra. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están hoy aquí presentes y también por todas las personas que nos miran a través de la virtualidad. Entendemos algunas personas fuera del país, a la distancia, otros por causa de enfermedad y por otras situaciones particulares. Lo importante es que usted está hoy allí bien dispuesto en su corazón para recibir la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor la guía de nuestra enseñanza, que sea Él justamente guiándonos en esta instrucción de la palabra de hoy. Padre Celestial, bendito Espíritu Santo, tú eres Dios en medio nuestro, Espíritu de verdad. Tú eres nuestra realidad. No nos dejaste huérfanos, como tú mismo dijiste, sino que enviarías al Consolador, al Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad. Y hoy con la imperiosa necesidad, Señor, justamente de que tu obrar en nosotros sea ese, de que nuestro corazón se pueda dejar orientar por ti, por tu guía, hacia la verdad, hacia el conocimiento de la verdad. Tú dijiste que conociéndola seremos libres, y esa sed de libertad que hoy tenemos, Señor, nos lleva a suplicarte, a rendirnos delante de ti y suplicarte. Señor, liberta nuestras cadenas mentales que nos impide experimentar la vida tuya, la que compraste para nosotros en la cruz del Calvario por amor de ti mismo. Instrúyenos, guíanos, oriéntanos, y que esta buena palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Sé tú siempre nuestro pastor y maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la anterior entrega, que le denominamos Parias en la casa, entre varios pasajes, analizamos uno desde el cual vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Fue Efesios capítulo 4, del verso 17 al 18, donde dice la Escritura que hay algunas personas que andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Veíamos que la ignorancia tiene un peso bastante grande en el creyente, y es que tiene el poder de mantenernos distantes y alejados de la vida de Dios, de la vida, para decirlo de una mejor manera y que sea más entendible. La ignorancia tiene el poder de alejarnos de la vida que Jesús compró para nosotros en la cruz. Una ignorancia es el poder mayor del diablo, porque nos va a mantener distante de la heredad o de la herencia que Jesús compró para nosotros. Así como el conocimiento de Dios es vital para vivir la vida de Dios, la ignorancia de lo de Dios es vital para que el reino de las tinieblas siga dominando sobre nosotros. Ya hemos sido libertados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, dice la Biblia. Eso es una verdad, pero no podemos desconocer, dice la Escritura, que no podemos en ninguna manera ignorar las maquinaciones del diablo para que no saque provecho o ventaja alguna de nosotros. Y la ventaja que saca de nosotros es justamente tratar de mantenernos ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios. Dicho esto, acompáñenme por favor a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y desde allí vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy, de la entrega del día de hoy, que también compartimos en la anterior entrega, que se encuentra también disponible aquí en el mismo canal de YouTube y en otras plataformas de podcast, porque próximamente estos mensajes serán puestos en algunas plataformas de podcast para que lo puedan escuchar con mayor facilidad. A veces las personas no tienen la disponibilidad en el tiempo para estar frente a la pantalla, pero mientras está realizando alguna actividad solamente con sus audífonos, la pantalla de su celular apagada, puede ir reproduciendo en una incluso velocidad acelerada de reproducción para poderse poner al día o estudiar o repasar los temas
que se están desarrollando en la iglesia. Esto próximamente se lo haremos saber. Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, este pasaje nos dice de manera clara que todo lo que pertenece a la vida nos ha sido dado, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento. Media dos elementos importantes para entender lo que nos fue dado. Lo que nos fue dado, que es lo que pertenece a la vida, tiene dos medios. Dice uno que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, pero allí también dice que nos fueron dadas por su divino poder. Escuchen, no es posible la recepción de la vida que pertenece a Dios sin que primero medie su poder, y para que venga su poder primero tiene que venir su conocimiento. Lo que voy a decir es un poco controversial, bastante controversial, digamos. Si Cristo murió en la cruz para que nosotros vivamos como cualquier persona que no conoce a Dios, vana es la cruz de Cristo. Para que nosotros vivamos de cualquier manera, simplemente pensando que lo que tenemos que hacer es tener una vida moral en lo posible íntegra, ser personas respetuosas, buenos ciudadanos e intachables y ejemplares ciudadanos, individuos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que es así. No necesariamente me refiero a algún religioso, a alguien que pertenezca a alguna religión. Hay gente que tiene principios, que tiene valores, que tiene moral, y es gente que no conoce a Dios. Conozcan o no, o estén adheridos o no a una religión, pero hay gente que es así. Son trabajadores, alcanzan, progresan, alcanzan algunas metas, progresan, les va muy bien, pero escúcheme, el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, no ha venido para manifestarse en nosotros, para vivir una vida tan natural como cualquier otra persona es capaz de alcanzar aquí en la tierra sin Dios. Se entiende, por no decir que se sobreentiende, que el poder de Dios es una capacidad superior para lograr cosas superiores. No una vida normal, no. Esta no es mi creencia particular, esta es la creencia de la Biblia. Y nosotros tenemos que llevar nuestra vida a esa dimensión. Dios puede dotarnos de capacidades, de talentos, de dones excepcionales, porque su vida, la vida de Dios en un ser humano, se convierte en una vida excepcional. Tenemos que creer esto si queremos vivir el reino, la vida de Dios, no la vida corriente. Por eso siempre hemos dicho que la diferencia de una persona natural, de una persona sobrenatural, es que media algo que está por encima. El sobrenatural es algo que está por encima. Y eso que nos distingue y que nos pone por encima de las capacidades naturales del ser humano es Dios mismo. Leemos en Daniel, en el capítulo 9, si me permite hacer un apunte respecto a esto que estoy diciendo. Daniel capítulo 6, dice la escritura en Daniel capítulo 6, en el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Escuche esto: Daniel mismo era superior, diga conmigo, era superior. Daniel mismo era superior a los gobernadores, dice, porque había en él un espíritu superior.
Esto no está hablando de una superioridad intelectual solamente, porque eso lo tendría cualquier persona en el planeta que tiene sencillamente unas cualidades o una mente dotada, un coeficiente intelectual mayor que otros. Aquí está hablando literal de un espíritu superior que lo hizo a él ser superior. Eso es reino. Vamos a dejar de acceder a todo aquello a lo que dejemos de creer. En el reino es así. Dejamos de acceder a todo aquello que dejamos de creer. Por eso es necesario, y tal vez a veces nos suena un poquito drástico el evangelio que predicamos en este lugar, porque las exigencias para una vida de esas no son cualquiera. No son cualquiera. Ahora bien, pensemos en lo que dice la Escritura, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. El conocimiento de Dios nos da acceso a ese poder, y ese poder nos da acceso a esa vida, a una vida que es diferente. Daniel fue diferente. ¿En qué sentido? En superioridad por el Espíritu que estaba en él. Esa es la vida que nosotros debemos anhelar. Pero escúcheme, esa vida va mucho más allá, escúcheme bien, esa vida va mucho más allá que la tenencia o la posesión sencillamente de cosas. O de sencillamente ocupar una posesión. Esa vida, escúcheme bien, tiene que ver con relación. ¿Dije religión? Relación, diga conmigo relación. Diga conmigo relación. Que los escuchen del otro lado, diga relación. De eso se trata. De eso se trata. Jesucristo basta, cantábamos hace un momento. ¿Quién interpreta esa canción? Un corazón. Un corazón. Y aquí había varios corazones cantándolo. Tal y como somos, nos amó. Por eso hoy nos acercamos sin temor. ¿Qué palabra de esa canción? Tal y como somos, nos amó. Es preciso conocer a Dios para que aprendamos a conocer nuestra relación con Él. Escuche, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. No hay que conocer las cosas de Dios, hay que conocer a Dios. El conocimiento de Dios es el conocimiento por medio del cual tengo acceso a todo aquello que pertenece a la vida de la cual yo debo tomar posesión. La percepción equivocada de Dios nos trae a una percepción equivocada de la vida. Es tiempo de empezar a cambiar nuestra perspectiva, nuestra percepción, para que entonces realmente pueda cambiar nuestra vida. Las cosas realmente no son tan malas como creemos o nos parecen ser. El cielo no nos ha tratado tan mal. Todo es cuestión de tener una perspectiva correcta. Por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo. Diga al que está a su lado, no seas conformista. Y menos con este mundo. En serio, dígale así, no seas conformista y menos con este mundo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, sino transfórmense. No se conformen, sino transfórmense, y dice allí, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llegar a la comprobación de que realmente Dios tenía razón requiere de paciencia. Llegar a comprobar que la voluntad de Dios, en cualquier asunto era buena, era agradable y era perfecta, hay que tener paciencia. Para algunos esperar no es tan agradable, incluso esperar a que Dios actúe.
Pero el resultado de esa espera promete no solamente ser agradable, sino ser el escenario perfecto de la voluntad de Dios para mí. Dios dice que cuando la voluntad de Dios se manifiesta en nuestras vidas, dice que será algo agradable y perfecto. Agradable, bueno, agradable y perfecto. Qué bueno que hiciéramos un análisis y pensáramos si cuando creímos que estábamos actuando bien y fue puro apresuramiento, el resultado fue bueno, el resultado fue agradable y el resultado fue perfecto. ¿Sabe por qué muchas veces no es así? Porque nos apresuramos. Diga conmigo, de los afanes no queda sino el cansancio. Miremos por favor lo que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 25. Dice, hay camino que al hombre le parece. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero es camino que lleva a la muerte. Diga conmigo, parece. El parecer humano no es 100% fiable. El parecer humano no es 100% confiable. Es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en la palabra de Dios. Ahora escúcheme. ¿Qué tiene la mente o el corazón del hombre que lo que le parece correcto es muerte? Es tan equivocado nuestro parecer que incluso la muerte la disfrazamos de algo correcto. ¿Se da cuenta de lo equivocado de nuestro corazón? Algo que nos parece bueno, eso dice la Escritura. Los hombres les parece algo que es recto, que es correcto, pero al final es muerte. ¿Qué le falta al hombre para percatarse de que la muerte es muerte? El criterio de Dios, el conocimiento de Dios. Por el conocimiento de Dios es que adquirimos vida. Y adquirir vida significa ser librados de la muerte. Y eso no ocurre por nuestro propio parecer. Entérese. El que tiene boca se equivoca y el que tiene mente y corazón también. Tu propia naturaleza determina que tú eres 100% vulnerable a la equivocación. Por lo mismo, comprendemos que necesitamos la guía de Dios, necesitamos la orientación de Dios. Daniel era superior porque en él había un espíritu superior. Y escúcheme, la Biblia dice que el espíritu de verdad es quien nos guía a toda verdad. Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, mientras que nuestro parecer dice que la mentira y que la muerte es correcto. ¿Eso qué significa? Que necesitamos aprender a deponer nuestro propio parecer, nuestros propios argumentos. Había un profeta lleno de Dios, al punto que dormía cerca del arca, que escuchaba la voz de Dios. Otras personas en otra condición se morirían, pero él no. Era tan lleno de Dios, era el profeta Samuel. Pero en algún momento Dios le dijo que fuera a la casa de un hombre llamado Isaí para que ungiera al próximo rey. Y cuando él llegó y vio al hijo mayor de Isaí, dijo, ciertamente aquí está el ungido de Dios. Este tiene una cara de rey. Este tiene un porte de rey. Como algunas muchachas por allí. Dice, ay, oiga, mi príncipe. Un profeta lleno de Dios se equivocó y Dios le habló y le dijo, no mires a su altura, no mires su parecer, porque yo eso lo desecho. Yo miro el corazón. El profeta se equivocó porque todo ser humano no puede confiar en su propio criterio. Hay que deponerlo. Dios es el que conoce todas las cosas. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es muerte. Capítulo 16 de Proverbios, pero ahora el versículo 1 hasta el versículo 3. Proverbios 16, verso 1 al 3.
del hombre es hacer planes en el corazón. ¿Está mal hacer planes? ¿Está mal hacer planes? No, aquí dice que esto es del hombre, pertenece a la vida, es normal. Del hombre es hacer planes en el corazón, pero del Señor es poner la respuesta en la lengua. ¿Respuesta? ¿Qué tiene que ver hacer planes con una respuesta? Respuesta en la boca. En pocas palabras, todos nuestros planes son interrogantes que nosotros lanzamos al cielo. En pocas palabras, tú no eres Dios. Ninguno de nosotros somos dioses para hacer o para determinar que se haga lo que nosotros queremos que se haga. La Biblia le llama a eso soberbia. Mire por favor Santiago capítulo 4 versículo 13. Dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Vamos ahora los que dicen, ¿los que qué? ¿Los que piensan? ¿Los que quieren? Los que dicen. Pero la Biblia dice que lo profundo del corazón, de eso habla la boca. Lo que se dice es lo que se piensa, lo que se anhela, lo que se quiere. Y la mejor manera de revelar lo que está en nuestro corazón es ponerle atención a nuestras palabras. Las palabras son la radiografía de nuestra alma. La Biblia lo dice, es un principio espiritual. De lo profundo del corazón habla la boca. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será del día de mañana. Pues, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir. O sea que había un error en lo que se decía, y todo error debe ser corregido y subsanado. ¿Usted se acuerda en otra serie, Detonando la Vida se llamaba? Analizamos un versículo que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Relacione lo que estamos analizando hoy. Todo lo que pertenece a la vida nos ha sido dado por su divino poder. Recuerde que también la Escritura decía que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Todo lo que creemos se manifiesta en todo lo que confesamos. Y todo lo que confesamos, porque en todo lo que creemos, se va a manifestar en todo lo que experimentemos o vivenciemos. Por eso Dios nos está hablando a través del apóstol Santiago y nos dice, si ustedes quieren ir, estar, negociar y usufructuar, cambien su lenguaje y digan lo siguiente, versículo 15, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No está mal en decir lo que haremos, lo que está mal es no reconocer en la mano de quién estamos. Y Proverbios 16 decía que el hombre es el que se propone unos planes, pero del Señor es la respuesta. De Dios es la respuesta. Pero ahora, verso 16, se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Cómo le llamó a este comportamiento jactancia? No son minucias tontas de las que no deberíamos ni ocuparnos. Dios conoce el corazón. No. Las palabras son importantes, como importantes son los pensamientos, como importantes son las creencias. Descuide sus pensamientos y descuidará su vida. Dice la Biblia que la transformación suya, escúcheme,
Romanos 12, lo acabamos de leer. La transformación suya viene por la transformación de sus pensamientos. Si usted tiene pensamientos malvados, no se va a transformar en nadie diferente a eso. Quien dijo que solamente la transformación posible es en lo bueno. Obviamente la Biblia insiste en transformarnos en algo bueno, por eso insta a renovar nuestra mente con buenos pensamientos. Pero si dejamos allí los malos, un día la cizaña absorberá el trigo. Y aunque haya trigo, aunque haya buena semilla, aunque haya algo bueno sembrado en ese corazón, dice la Escritura, no lo digo yo, Mateo 13, la cizaña termina ahogando el trigo. No es si soy más bueno de lo que soy malo, es que tengo que suprimir esas cosas malas, aprender a hacerlo, porque quiero vivir la vida de Dios. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y en mi parecer ninguno de nosotros es tan santo como debería serlo, ninguno. De pronto me equivoque, tal vez haya alguno súper santo acá. Pero no es así. Pero el llamado es a que trabajemos en nuestro crecimiento espiritual y que no nos quedemos en esa versión antigua que nos defraudó a nosotros mismos. Haces mal en presentarte delante de alguien, de cualquiera de los que estamos aquí, y decir yo te conozco. Seguramente cuando tú dices yo te conozco, probablemente estás aludiendo a una versión antigua de esa persona que ya no es. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado los cambios en los últimos meses o años. Por ende ya no somos los mismos. No somos los mismos. Se supone que vamos creciendo. Por eso nadie puede señalar a nadie por los errores del pasado. Y por eso tampoco nosotros debemos subestimarnos, porque sabemos que tenemos el potencial de crecimiento, de transformación y de cambio, y Dios lo puede hacer con nosotros. No se censure. Algunas personas dicen, no, yo resumo mi vida y la verdad yo veo un balance tan negativo que yo creo que Dios no lo puede hacer conmigo. La Biblia dice que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Eso significa que Dios está proponiendo un nuevo escenario en mi vida y me está diciendo, el Señor lo puede hacer contigo hoy. Hoy cuando dice la Biblia que nuevas son cada día las misericordias de Dios, Dios está diciendo, hoy hay una versión nueva en ti y yo puedo creer en ella. Pues ¿que acaso Pedro era perfecto? Pedro, después de darle el apostolado, andaba con un cuchillo aquí. Y el Señor, que yo sepa, nunca lo censuró ni le dijo, quítese eso de ahí, muchacho. Nunca se lo dijo. Nunca. Él sabía, apelando a que un día este hombre hiciera caso a la guía de Dios y entendiera. Lo que sí puedo decir es que el Espíritu Santo ya le había advertido. Pero como igual a nosotros, el Espíritu Santo nos dice muchas veces, muchas cosas que sabemos que no están bien y portamos cuchillo acá a nuestro lado. ¿Cuál es el cuchillo? Esos pensamientos a veces que nos acusan, esos pensamientos limitantes. Y el Espíritu Santo nos ha dicho, deja de dudar, cree, confía, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Y el Espíritu Santo nos lo ha dicho. Hasta que cuando el Señor sabía que ese muchacho iba a sacar el cuchillo, unas horas antes le dijo, Pedro, velen y oren, para que no caigan en tentación. Y el Señor Jesucristo, antes de ser entregado, le dijo a Pedro de manera clara, el que a cuchillo mata, a espada va a morir. Ojo pues, así se lo dijo. Mateo 26 creo que está, Mateo 27 o Mateo 28, en algún lado, léalo, por ahí está en Mateo. Allí está consignado el pasaje, en Mateo capítulo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. A espada perecerán. El Señor Jesús le corrigió después de un acto de barbarie que no se podía concebir en un ministro.
Es que Pedro era apóstol. La Biblia dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y andaba cortando orejas, se creía torero. Le acaba de cortar la oreja a Malco. Le pregunto, cuando Pedro volvió atrás y Jesús apareció en la playa, ¿lo censuró por eso? ¿Era malo? ¿Hizo mal? ¿Pero Jesús lo censuró? Debemos tener conciencia. El Señor no es que no le importen los pecados, no es que no ofenda la santidad de Dios, pero escúcheme, en la ley perdón, la cruz está vigente. Miren la enseñanza anterior, las llagas, ¿se acuerda? Decíamos que sus clavos fueron el cincel con lo que el Señor esculpió tu nombre en sus manos. Isaías 49 dice, he aquí que en mis manos estás esculpida. Los clavos fueron ese cincel. Así que no nos censuremos, nos descalificamos antes de que Él tan siquiera nos pregunte algo. Somos hijos, estamos en la casa, no podemos vivir como parias en la casa. Estamos en la casa, somos hijos. Tienes una ventaja. No eres un mundano, no eres un hijo del diablo. Por la manera como muchas veces nos comportamos, ¿cuántos sabemos que no nos comportamos 100% como cristianos? Estamos en el camino, estamos en la casa y estamos creciendo. Estamos aprendiendo a conocer a Dios, a conocerlo a Él, no conocer las cosas de Él, conocerlo a Él. Y Él es así. Hay gente que le choca, más que todos los religiosos, le choca que Dios sea así. ¿Cómo cree que se sintió Malco al que le cortaron la oreja después de ver al apóstol Pedro sacar el cuchillo apostólico, hacerle un lance apostólico y cortarle la oreja? El Señor la buscó, se la pegó sin super bonder, se la puso en su lugar. A mí me da por pensar, eso es completa especulación, me da por pensar, si Malco era un ser humano normal como cada uno de nosotros, estaré diciendo, ¿dónde cayó el cuchillo? Pásame lo que yo le devuelvo su puñalada. Hey, tranquilo Malco, ya está bien, ya tienes la oreja pegada, pero esto no se queda así. No, ya, déjalo así, mira, ya todo está bien, tu oreja está ahí, está completa. Pero es que esto no se queda así. ¿No ve que es un apóstol? ¿No ve que es uno de ellos? Es uno de sus seguidores. Cuando a Pedro, es más, le preguntaron si era uno de ellos, si era uno de los seguidores, dice la Biblia que negó con maldición. Negar con maldición no es decir, no, maldinga sea, no soy, no. Negar con maldición es que el tipo sacó su listado de vulgaridades y groserías más excelsas para demostrar y dejar claro que no era. La señora que le dijo, tú eres uno de ellos, dijo, no, con esa boca sí no creo. Literal. El apóstol Pedro digo, sacó su retahíla de vulgaridades para hacer y dejar claro y notorio que no era de él. ¿El Señor Jesús se lo reprochó? ¿Ahora significa que al Señor le importan 5 los pecados? No. Tanto le importan que murió por cada uno de nosotros. ¿Entienden, Méndez? Es una dimensión que no entendemos. Eso se llama amor. Para que nosotros por amor ya no le fallemos. Para que nosotros por amor digamos, no, ya, no más, no puedo vivir así. Me ama tanto que es imposible no amarle, que es imposible no vivir para Él. Esa es la verdadera dimensión del amor y el verdadero conocimiento de Dios. El amor, por amor, no por imposición religiosa. Es imposible vivir la vida de Dios con la imposición religiosa.
Cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Nunca le reprochó nada de lo que había hecho y que estaba muy clarito. Él, con vulgaridades, trató de demostrar que no era de ellos, de Cristo. Nosotros no necesitamos vulgaridades. Aunque pueden sonar así en el cielo, nuestro comportamiento en desobediencia a Dios. Pero cada vez estamos diciendo con nuestros actos, y muchas veces de manera reiterada: no soy de Él, no soy de Él, no soy de Él. ¿Y sabe? Eso quebranta el corazón de nuestro Padre, porque somos hijos. Estamos en la casa, no puedo vivir como paria. Pedro tal vez no entendió. Él en algún momento se dejó engañar por el diablo y dijo: yo no soy digno de llevar este apostolado, yo no puedo servir a Dios de esta manera, con esa boca tan vulgar. Estaba desnudo delante de sus compañeros los apóstoles, hizo volver atrás a todos los demás apóstoles, y él dijo: vuelvo atrás, vuelvo a pescar, tal vez porque él se sentía indigno. La pregunta es: bendito Dios, ¿quién es digno? Nadie, y nos llamó. Y el Señor apareció sabiendo cómo él era y le dijo: estás en la casa. ¿Ya te olvidaste lo que te dije? Que ya ustedes están limpios y que no necesitan sino lavarse los pies. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro? El Señor Jesús un día le lavó los pies a Pedro. Y esa es una labor que hacían solamente los esclavos en una casa. Cuando alguien llegaba de visita a una casa, el señor de la casa, el anfitrión, lo recibía de manera tal que su esclavo le lavaba los pies. En ese tiempo no había ni Reebok, ni Nike, ni unos zapatos especiales. La mayoría usaban alguna forma de sandalias, que evidentemente hacía que en el camino se ensuciaran los pies. Y la mejor forma de recibirlo era lavando los pies. Cuando Jesús empezó a lavarle los pies a Pedro, el Señor Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el que tengo que hacer esto. Y el Señor Jesús le dijo: si no me permites que lo haga, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, como siempre, dijo: no, entonces láveme completo. Ese es el corazón de Pedro. Él quería todo con el Señor. Y aunque lo quería, tenía errores. Pero nosotros a veces agudizamos y nos centramos más en nuestros propios errores que en los deseos que tenemos en nuestro corazón de servir y de amar a Dios. Nos gusta censurarnos. Nos gusta aliarnos a la barra del diablo que dice: te hundí, te maté, te destruí, te acabé, ríndete. No debe ser así. La falta de censura no necesariamente implica aprobación. No es que Dios, porque no nos censure muchas veces, no es que nos esté aprobando. Él nos guía y nos orienta para que nos arrepintamos. Dice la Biblia en Romanos que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Escuchaste? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios es tan bueno que sigue poniendo un pan sobre nuestra mesa por su misericordia, para que aprendamos a reconocer que Dios ha sido bueno y nos ha dado alimento. Y esa bondad nos debe llevar a reconocer que tenemos que honrar a Dios por lo que nos ha dado, dándole a Dios lo que es de Dios. Y algunos esa bondad no la reconocen, por eso es que Dios a veces tiene que aplicar la severidad. Pero la bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Volvamos a Proverbios capítulo 16. Del hombre es hacer planes en el corazón, del Señor pone la respuesta en la lengua. Todos, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor es quien pesa los espíritus. Diga conmigo: mi propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Esta expresión limpios en su propia opinión se puede entender hoy como justificación. La mayoría de los hombres creen que obran bien, la mayoría de hombres.
Y casi siempre tiene una justificación para cada uno de sus comportamientos, le aseguro. Si alguien nos pregunta, ¿por qué hiciste esto?, alguien le dará una justificación. Así sea un accidente o algo malo que haya hecho, dirá, no, es que no lo vi. ¿Por qué se dio de frente contra el espejo y lo rompió? No, es que me parecía tan clarito, estaba tan obnubilado con mi figura, que me lo llevé delante y lo partí. Siempre vamos a tener una justificación. Nuestros caminos son limpios delante de nuestros ojos, pero la Biblia dice que Dios es quien pesa los espíritus. ¿Sabe qué significa que Dios pese los espíritus? Que Dios sabe realmente lo que hay en nuestro interior. Dios lo sabe. No importa de qué manera querramos nosotros justificarnos, Dios sabe las cosas. Y antes que empezar a encontrar justificaciones delante de Dios, es mejor rendirnos y decir, Señor, te fallé. Créame, eso es soberbia. No hay cosa peor como tratar de justificar una mentira. Voy a traer a colación un caso particular. Un hombre le decía a su hijo, no mientas, no mientas. Y sorprendió a su hijo en una mentira. Y el padre, después de que empezó a reprenderlo por la mentira, el niño empezó a justificarla de 1000 maneras. El padre se encolerizó tanto que lo disciplinó de manera muy fuerte. Y el hijo y muchas personas que estaban alrededor le dijeron que no era correcto, por una pequeña mentira, haberlo disciplinado de esa manera. A lo cual el papá les respondió, no es realmente por la mentira, sino por cómo defiende la mentira y la justifica. Eso es lo que hace una persona. Una persona que haya mentido en algún momento puede corregirlo. Es una mentira que apareció de una persona que conozco que es verídica. Pero una persona que justifica sus mentiras se vuelve un mentiroso. Ya su actitud va a ser siempre la mentira. Una persona puede ser verídica todo el tiempo, pero en algún momento por susto o por qué sé yo, puede mentir y se le puede llamar la atención. Sin embargo, una persona que está acostumbrada a mentir será realmente, en esencia, un mentiroso. Y así se forman. Así se forman los mentirosos, permitiendo una pequeña levadura que fermenta toda la masa. Dios pesa los espíritus, es porque Él sabe realmente qué hay en lo profundo de nuestro corazón. No irritemos a Dios tratando de justificar lo malo. Reconozcámoslo. Digámoslo, sí he fallado, Señor. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta es el que alcanza misericordia. No el que lo justifica, sino el que confiesa, lo reconoce. Pero recuerde lo que habíamos leído en Santiago. Eso es jactancia, prepotencia. El versículo que no leímos, que estaba a continuación, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hay pecados que resultan ser pecados simplemente por omisión, porque sabemos lo que es lo bueno, pero no lo hacemos. Justificamos todo lo malo. Versículo 3 de Proverbios 16. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Escúcheme que ahora sí vamos a comenzar con el mensaje. Vea. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si en Santiago decía, ay de aquellos que dicen, mañana iré, estaré tanto tiempo, comerciaré, negociaré, ganaré, viviré, haré. Hay de aquellos que dicen eso, dice la Biblia. Pero por aquí dice que el hombre que entiende que su opinión, su propia opinión, no es limpia delante de los ojos de Dios y encomienda al Señor su camino, dice, sus pensamientos estarán afirmados. ¿Sabe qué significa un pensamiento afirmado? Va a estar confiado y va a estar tranquilo. Cuando deponemos nuestra soberbia, cuando deponemos nuestra
nuestro impetuoso orgullo que pretende que Dios haga las cosas que nosotros queremos como nosotros queremos. Cuando lo deponemos, nuestro pensamiento va a estar tranquilo, confiado. Solamente recibiremos el bien de Dios cuando aprendamos que la oración no es el medio que busca forzar la voluntad de Dios. La oración no es el medio que busca forzar la voluntad de Dios, sino la manera de aceptarla. Algunas cosas no se dan en nuestras vidas. Cantábamos también ahora. Cuando algunas cosas no se dan, ¿te acuerdas cómo dice esa frase? Tú cantaste esa canción. Y si algo no se da, entenderé. Sí, no, pero la que cantamos hoy es porque, no dice porque no conviene, sino por... Y si algo no pasa, en una canción que cantábamos ahora, dice, si algo no pasa, es porque me hace bien. ¿Usted ha escuchado esa expresión? ¿Es que no conviene? No es que las cosas no se dieron porque no convenían. Ahí hay dos acepciones. Realmente hay cosas que Dios impide que ocurran. Realmente sí. Realmente sí. Yo he escuchado de gente que no se ha subido a un avión y era el avión que se cayó. Sí. ¿Eso cómo se llama? Gracia y misericordia. ¿Y por qué no tuvo la gracia y el favor con los que sí se murieron ahí? Hay que ver quién es quién, ¿no? Dios le dijo a Moisés o a Abraham. Que Dios lo detuvo. No fue ninguno de ellos. Fue un rey que cuando Abraham mintió a causa de su esposa, dice la Biblia que Dios le impidió pecar contra él, contra Dios. No recuerdo el nombre de ese rey. Dios le impidió pecar, porque resulta que Abraham le dio miedo y como su esposa era muy bonita, él dijo, cuando lleguemos a tal ciudad, no vaya a decir que es mi esposa, porque a mí me matan para quedarse con usted, diga que es mi hermana. Y entonces el rey cuando llegó Abraham, vio a esa mujer y dijo, wow, hermosa, yo la quiero para mí como esposa. Y Dios se le apareció en una visión y le dijo, no señor, ella es la esposa de Abraham. Y al otro día mandó a llamar a Abraham, mira que Dios se me apareció en un sueño y me dijo que usted es un mentiroso. No, mentira, así no le dijo, porque Dios nunca dijo que él era un mentiroso. Dios me dijo que ella es su esposa. Y Dios, sí, pero no me va a hacer nada. No, ¿cómo te ocurre? Pero ¿cómo haces eso que casi me llevas a pecar contra Dios? Abraham, Dios aún no nos guarda. Cuando usted encomienda su camino a Dios, créame, Dios se lo toma en serio. Pero hay gente que se lo encomienda de labios, como el Señor Jesús dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honra. Tenemos que aprender a confiar en Dios todas nuestras obras para que nuestros pensamientos estén afirmados. Significa para que no dudemos, para que no divaguemos, para que no nos quejemos. Porque si tenemos que comprobar que la voluntad de Dios es buena, tenemos que comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dice la Biblia que solamente eso viene cuando transformo mi mente. ¿Cómo la transformo? Notando que la Escritura dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo, acompáñenme allí por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, sabemos que diga conmigo, sabemos. ¿Sentimos? ¿Nos escaramuciamos? Sabemos. Esto es una convicción. Debe serlo. Sabemos que a los que amamos a Dios, vamos al escenario de Pedro. Pedro amaba a Dios. Yo no puedo negar eso. Cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas?
No quería escuchar una respuesta diferente a Pedro, sino la reafirmación de lo que Jesús sabía que estaba realmente en su corazón. Sí, te amo. Pero como él no lo sabía, porque él miraba sus errores, él encontraba sus justificaciones, somos amantes de Dios, estamos en la casa de Dios. Ama a Dios con toda tu mente, ama a Dios con toda tu mente, ya lo amas con toda tu alma, ya lo amas con todo tu corazón, lo amas con todas tus fuerzas, pero deja de juzgarte, deja de juzgar lo que el Señor Jesús ya te perdonó. Es que pastor, acabó de pasar, ¿ya te arrepentiste? Sí, te lo acabaron de perdonar, brother. Deje de juzgarse, porque si no, no vas a llegar a vivir la vida de Dios. Al único que le conviene que no viva la vida de Dios es al diablo, brother. Y el Señor Jesús ya la compró para nosotros. Él quiere que seas pobre, miserable, que estés enfermo, que seas negativo, que nunca llegues a una posición de bendición y de gloria. Pero los valientes, dice la Biblia, que son los que arrebatan el reino de los cielos, y no nos vamos a quedar en la mitad del camino. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando Proverbios dice que nuestros pensamientos, que encomendamos nuestras obras a Dios para que nuestros pensamientos estén afirmados, y cuando el pasaje nos decía que para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, necesitamos pasar ese proceso de comprobación, resulta que cuando no se dan las cosas, yo no me desanimo. Es que, Señor, yo quería que saliera este proyecto, que me adjudiquen este proyecto, que me pasen la tesis como laureada, que pueda acceder a esta escuela, que pueda pasar el examen de admisión, que pueda estar en este colegio o en esta universidad, en este instituto, en esta ciudad, en este trabajo, en aquel emprendimiento, en aquel proyecto, en aquello. Hey, güey. ¿Es tu vida o es el plan de Dios? Escúcheme. La voluntad de Dios es buena. No se dio. Entonces me quedo lamentando. Hey, Dios te acaba de librar de algo que no es tan bueno como pensabas. Tu propio criterio decía que sí, pero ¿quién quita que hubiera sido muerte? Tengo 100% de seguridad que pudo haberlo sido, porque mi parecer no es por 100% confiable. ¿Sí o no? La buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si no se dio, mi convicción debe ser: yo sé que eso no era tan bueno como me parecía a mí. No era tan perfecto ni tampoco tan agradable. Podría haberme parecido. Siempre piense esto: ese vuelo que se fue era en el que yo me iba a caer. Pero no se cayó. No, pero si yo me monto, de seguro se cae, porque algo va a pasar. Piénselo así. El vuelo en el que Dios no me dejó montarme es justamente el que no era el perfecto para mí. Hay una película que se llama El extraño caso de Benjamin Button. Y hay una escena que no recuerdo, hace muchos años la vi, donde, si bien recuerdo, el protagonista tiene una relación amorosa con una bailarina de ballet. Es decir, vive por sus piernas, es bailarina, pero ella la atropella un carro. Los que no la han visto, ya me le tiré la película. A ella la atropella un carro. Y Benjamin hace un retroceso de su vida y él se da cuenta que por una simpleza, por una pequeñez, ocurrió ese accidente. Justamente cuando ella sale a correr, alguien le dijo: tienes el cordón de tus zapatos desatado. Ella se detiene para amarrar sus zapatos. Esos segundos fueron vitales para que estuviera exactamente en el lugar donde ocurrió el accidente. Si no se detiene allí, lo hubiera podido evitar. Solo ese detalle. Y esa película deja una enseñanza bien interesante. Lo invito a que la vea. Al final, el asesino es el jardinero.
No, mentira, no hay asesinos allí, no me le he tirado tampoco a la película del todo. Véala que es bastante interesante. La idea es que podamos entender con la perspectiva de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Voy a dejarlo hasta allí por cuestión de tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por su instrucción el día de hoy, por su enseñanza. Padre Santo, te damos gracias porque la instrucción de vida de hoy nos has enseñado a conocerte y a conocernos. Tú quieres una relación contigo de amor, más que de sacrificios religiosos, imposiciones propias, liturgias, mandamientos de hombres. Tú quieres que te amemos, que te honremos, que te sirvamos. Por entenderte y conocerte, cómo no amarte, cómo no servirte. Si tú eres bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Hoy no queremos tener que llegar al lugar de cortarle la oreja a nadie. Queremos despojarnos del cuchillo ya mismo. De ese cuchillo que ha cercenado nuestra fe. Que nos ha quitado, Señor, la convicción de tu amor, de infinito amor para con nosotros. El cincel que esculpió nuestro nombre en tus plantas de tus manos puras fueron los clavos. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Dice tu palabra. Y nosotros creemos y confiamos en esa verdad. Somos tuyos, somos hijos, estamos en la casa, no tenemos por qué sentirnos ni sabernos parias. Nos sabemos amados, porque como dice tu palabra, a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, yo te he amado. No importa quién te desprecie, Dios te dice en Isaías 43:4, yo te he amado. A mis ojos, no importa lo que miren los demás en ti, a mis ojos, eres de gran estima. Así como lo fue Pedro, y por eso no lo dejó volver atrás. Siguió insistiendo cada día con su amor y con su misericordia, haciéndole salir el sol, abrigando su corazón con la fe. En cada momento donde se sentía desmayar, aunque estaba volviendo atrás, Él te invocaba, Él te pedía, Él te oraba. Así cada uno de nosotros, aunque nos hemos sentido apartados, distantes o lejanos, podemos llegar a la conclusión: ¿a dónde iré de tu presencia? No podemos escondernos de ti, porque tú nos llamaste, tú nos amaste, tú nos limpiaste y tú sanaste nuestra mente y nuestro corazón, y hoy aceptamos y recibimos ese perdón, ese amor y la sanidad de nuestra alma. Gracias, gracias Señor, gracias por libertarnos a esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias porque por esto nos sabemos superiores, por el espíritu superior que hay en nosotros. No para engrosar nuestro corazón de orgullo, de prepotencia, de jactancia, de soberbia, sino por el contrario, por lo mismo, rendirnos en humildad y decirte gracias. ¿A quién más iremos sino a ti? Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.